Hoy vamos a hablar de una herida muy concreta y muy silenciosa, la herida de traición heredada. El tema a tratar es muy específico, pero sabemos que hay mujeres que lo viven. La herida de traición heredada es esa que aparece cuando mamá fue traicionada por su padre, con abandono, mentiras, ausencia o deslealtad. Y sin querer, la hija crece respirando ese mensaje de no confíes, cuidado con abrirte, si amas, lo más seguro que vas a perder. Bienvenidas a la guarida de las malas hijas. Este es un espacio para las mujeres que aman a su madre y a la vez sienten rabia, culpa, distancia, tristeza. ¿Por qué no? Un nudo que no saben ni cómo explicar. Aquí no venimos a juzgarte, venimos a nombrar lo innombrable, a mirar lo que dolió y a soltar lo que no te pertenece. Por si es la primera vez que llegas aquí, yo soy Sandra Sagón y si este episodio te resuena, te invito a suscribirte en el podcast de la guarida de las malas hijas en Spotify y a seguirme también en YouTube e Instagram en @soysandrasagón, porque allí ampliamos estas conversaciones con más contenido terapéutico y pedagógico. Para abrir este tema con profundidad y con verdad, me acompaña hoy Altagracia Libertad, conocida en redes por Psicomadán. Ella es psicóloga, experta en trastorno del límite de personalidad, trauma y heridas emocionales, y además alguien que ha vivido esta herida de traición heredada en su propia historia. Así que hoy no solo vamos a hablar desde la teoría, vamos a hablar desde la vida misma. Si este episodio te mueve, quédate hasta el final porque vamos a cerrar con 3 llaves prácticas para empezar a reparar la confianza y con una frase sanadora para la hija y, por qué no, para la madre. Así que respira y entramos. Súper, súper bienvenida, Altagracia, Sí. al canal de la guarida de Gracias. las malas hijas. Me encanta estar en esta guarida, me encanta, es un gran placer, un gran honor. Muchísimas gracias por invitarme y por esa presentación tan linda. Esperemos que este espacio sea del máximo provecho. Me siento muy afortunada de estar aquí donde podemos hablar así como acabas de invitar a los oyentes, a hablar de una manera sin filtros, desinhibidas, sin juicios, de un espacio comprensivo. Me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, antes de meternos en tu historia, que sé que muchas se van a ver reflejadas, me gustaría que pongamos una base, porque a veces escuchamos traición y pensamos solo en algo puntual, como una infidelidad o una mentira, pero lo que tú y yo queremos nombrar hoy es algo más profundo, una herida que se convierte en clima emocional y se hereda, además, sin palabras. Así que, Altagracia, de la guarida siempre, siempre empezamos preguntando esto. ¿Quién eres tú cuando se apaga la cámara? Pero no la cámara solo ahora en este podcast o cuando estás pasando terapia, sino también cuando apagas la cámara grabando tus super reels de Instagram. Qué lindo. ¿Por qué decidiste ponerle voz a lo que tantas mujeres callan? Wow, gracias. Wow, una mujer, ay, qué buena pregunta. Mira, soy una mujer que le encanta profundizar, una mujer muy amorosa, que no parece, soy súper amorosa. Me encanta el humor, me encanta la creatividad y decidí ponerle voz a esto porque alguien tenía que hacerlo, Sandra, alguien tenía que hacer el trabajo. Y llega un momento en el que tú ves para los lados y dices, ay, nadie lo está haciendo, me toca pararme. Y que mi historia no ha sido solamente la de estudiar psicología, sino vivir muchas heridas. El trastorno límite de la personalidad, yo lo viví, bueno, ya eso es harina de otro costal, si se sana o entras en remisión, pero estoy en remisión del trastorno límite de la personalidad. Y llega un momento en que tú dices, wow, me hubiese gustado, cuando estudias en profundidad, me hubiese gustado tener acceso a esta información. Entonces siempre digo que lo que me hace hablar es mi yo del pasado, porque es como pensando en ella, como digo, uff, si yo hubiese sabido esto antes y me inspira el dolor de mi historia, me hace, me inspiran en decir, oye, que estas cicatrices valgan la pena, básicamente. Decir que estas cicatrices valgan la pena y que mejor que mis cicatrices sirvan de mapa para otras personas. Y eso le da un propósito, le da un significado distinto. Entonces las veo y digo, ah, bien, sí, dolió, pero ¿cuántas personas puedo ayudar con esto a que no se tropiecen con los mismos obstáculos? Entonces esa es mi inspiración principal y eso me invitó a hablar, me Mm. invitó a dejar de, como dices, ¿no? A dejar de callar lo que está tan lleno de tabú y lleno de vergüenza.
Y al final esto se transforma. Lo que se transforma de este pasado que hemos vivido, de esta experiencia, al final es sabiduría, que es lo que estamos ofreciendo. Total, me encanta esa palabra porque muchas veces, ay, que tú eres muy sabio. Yo sí, la sabiduría que viene del dolor, ¿no? Esa sabiduría Exacto, exacto. que viene del dolor. Si tuvieras que explicarle a una mala hija en una frase qué es la herida de traición heredada, porque es que de verdad, es que ya lo he dicho al principio, esto es algo muy específico. ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué es lo que dirías? Antes de seguir, quiero abrirte un espacio importante. Si algo de lo que estás escuchando hoy te remueve, si notas ese nudo en el pecho o esa intuición que te dice, aquí hay algo para mí, quiero que sepas que no tienes por qué recorrer este camino sola. El programa Alas, que empieza en marzo de 2026, es el viaje de transformación profunda para mujeres que quieren sanar su herida materna, entender su historia sin miedo y romper de una vez por todas con los patrones que llevan cargando desde niñas. Es un proceso terapéutico y formativo de 9 módulos en 15 semanas, donde trabajamos juntas tu vínculo con mamá, tu bebé, niña y adolescente interior, tu madre interna y tu capacidad real de sostener tu vida desde un lugar adulto, libre y en paz. Pero Alas no es solo contenido, es acompañamiento, es comunidad, es un antes y un después en cómo te relacionas contigo misma y con tu historia. Y si sientes esa mezcla de miedo y alivio cuando imaginas sanar, probablemente ya estás lista para dar el siguiente paso. No importa si estás en proceso de terapia individual o no. Este programa es apto tanto para mujeres que nunca han trabajado su herida materna o que sí lo han hecho, porque además te certifica como activadora de sanación materna multigeneracional. Ideal para psicólogas, coaches, terapeutas, profesoras que quieren acompañar a sus alumnas, pacientes, consultantes, clientas, amigas, hermanas. Por eso, tienes a tu disposición la sesión de claridad gratuita. Es una llamada personal donde vamos a revisar tu historia, lo que te duele, lo que te bloquea y si alas, es el proceso que ahora puede ayudarte justo ahora, sin presión, sin compromiso, solo verdad, claridad y cuidado. Puedes reservar tu sesión en el enlace de la descripción del episodio, porque sanar es posible y no tienes que hacerlo sola. Y ahora sí, volvemos al episodio de hoy. Te diría que es un cuerpo atento a traiciones que no ha vivido en primera persona. Es un cuerpo atento a traiciones que no están dentro de su biografía y que actúan desde ese lugar. Creciste en una herida que no sanó y eso, como bien dices, tu cuerpo, tu sistema nervioso lo absorbe y eso hace que afecte tus relaciones actuales. Básicamente es un cuerpo activo, hipervigilante a una traición que no se justifica dentro de su biografía. Mm, Vamos al nudo, porque tú esto lo viviste desde tu madre, fuiste capaz de poderlo identificar, que no es fácil, porque necesitas acompañamiento o herramientas para poderlo ver. Cuando la madre fue traicionada por el padre, ¿cómo se convierte eso en un legado? Porque seguro que nos están escuchando y diciendo, bueno, vale, ¿y esto cómo me llega a mí? ¿De qué manera? Yo qué sé si hay una explicación científica o esto cómo funciona. ¿Por qué la hija lo acaba viviendo como algo propio? Vale, me gustaría solo un segundito para aclarar que esto de herida de traición heredada es un concepto como para que se entienda, ¿no? Al final es trauma relacional. ¿Cómo se explica? La madre no ha sanado su dolor, está en carne viva con su herida y la transmite a su hija a través de cosas sutiles, porque no es que la madre quiera, quiero que mi hija herede este sistema alterado. No, es a través de miradas, palabras, silencios, es algo muy sutil, es un ambiente que se respira en donde incluso dependiendo de la madre puede ser mucho más explícito, decir, viste lo que hizo tu papá o mira lo que nos hizo y te involucra, ¿no? Mira lo que nos hizo o mira lo que me hizo o ahí mismo estaba en ese lugar cuando hizo tal y tal cosa o mi mamá en su, bueno, sí, en su dolor, porque pasas tú por muchas etapas, ¿no? Pasas muchas etapas hasta que llegas a la comprensión y la humanizas. Eso lleva su tiempo y su proceso, que ya hablaremos de eso, ya en su dolor y en su imposibilidad de atender ese dolor, porque ese es el punto, no es que te quiera heredar la herida, es que no sabe qué hacer con ella, está imposibilitada, no tiene espacios, no los busca. ¿Y cuál es el espacio más cercano y más seguro? Pues la hija o el hijo, el que está ahí. Y ahí yo me descargo, y ahí yo hablo, y ahí yo lloro, y ahí yo suelto mi dolor.
y la otra persona, o en este caso el niño, absorbe ese dolor, ¿bien? E intenta compensarlo. Entonces esto trae muchas consecuencias. No nada más yo lo vivo contigo, sino que empiezo a esta lealtad, este legado inconsciente, en donde, bueno, ahora somos equipo, ahora somos tú y yo en contra de la otra persona. ¿Y cómo empecé a notarlo yo? Cuando, y no lo noté yo, porque claro, como tú creces en ese ambiente, tú crees que eso es normal. Pero hubo comentarios, me acuerdo mucho, Sandra, que uno de mis hermanos, de mis medios hermanos, porque mi papá tuvo, eso es otro cuento, tuvo distintos hijos en distintas mujeres, y uno de mis hermanos en algún momento, éramos los dos como adolescentes, y se volteó y dijo, pero tú cómo que te crees que eres la mujer de mi papá, tú te comportas como que si fueses la mujer de mi papá. Y yo en ese momento sentí como, oye, eso que te hace ruido, ¿no? Eso que tú dices, pero me lo está diciendo otro hermano y me lo dice desde desde unos ojos inocentes, porque él no tenía ni bases de psicología ni nada, sino simplemente mi comportamiento le pareció muy extraño y me lo hizo notar, lo exclamó. Y yo empecé a decir, oye, como que sí, esto es muy raro. ¿Qué me pasó ya cuando empiezo a estudiar psicología? No sé si les ha pasado que ya cuando empiezas a tener toda esa información y todo ese conocimiento, muchas cosas se te abren, muchas cosas que no tienen nombre empiezas a ponerle nombre, muchas cosas que no tenías idea que estaban aconteciendo ya tienen un motivo, te das y sales. Otra cosa importante que es que sales del ambiente donde estás y ya empieza esta comparación con otras casas, con otros hogares. Entonces es información, básicamente información que te va llegando de otros lugares en donde tú dices, que no es normal que las hijas traten al padre así, o que no es normal que sientan esto, que no es normal que esta dinámica se maneje de esta forma, ¿ok? Porque esos reclamos que ella no pudo hacer los termina haciendo yo por muchos años, pero años, años, al punto en el que literalmente manejas una dinámica como que de reclamos de pareja, ¿yeah? Y ya luego, entonces tú empiezas a entender, vale, esto no es mío, ¿yeah? Y esto es todo un proceso que va de darse cuenta hasta la comprensión de esos adultos que estaban sufriendo, que no tenían las herramientas y que en su dolor, pues se llevaron a mucha gente por delante, incluyéndome a mí como niña. Mm, mm. ¿Cuáles serían entonces, Altagracia, las señales pequeñas, pero que en definitiva son brutales, que le latan? No es que yo sea desconfiada, es que estoy herida y encima llevo una herida que no es mía. ¿Cómo? Para que sea práctico para las mujeres que están escuchando y están diciendo, esto me está resonando muchísimo, como ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían las señales para darnos cuenta de que llevamos esto? Esa hipervigilancia basada en la nada, basada en la nada. Hay un ejercicio que yo utilizo mucho en las sesiones que es, ya va, si tú tuvieses que demostrarle a un juez o a una jueza que esto es verdad, ¿qué pruebas tendrías? ¿Qué puedes decir? ¿Qué relatos tienes? O sea, que eso que tú estás sintiendo está basado en el presente, en algo vivido, ¿no? Esa hipervigilancia con la pareja, esa sensación, ese ver a papá desde un reclamo, que también las invito a hacerte esta pregunta. ¿Este reclamo es de hija? O es como si fuese, o es el reclamo hacia mi mamá que no es mío, que no me pertenece. Entonces hay algo en el cuerpo, esa hipervigilancia, esa sensación de quiero confiar, pero no quiero, no puedo confiar. ¿Eh? Esta pareja actual a mí no me ha hecho absolutamente nada y quisiera confiar, pero me duele. Hay un dolor en esa confianza que se abre al otro porque tu cuerpo, como que tu mente sabe que no está pasando nada, pero tu cuerpo no te acompaña, no hay esa paz. ¿Eh? Y unos discursos en los que las mismas personas se van dando cuenta, oye, esto no tiene sentido porque él no me ha hecho nada. Yo sé que no me ha hecho nada y he revisado. Hay personas que ya llegan, por supuesto, a invadir intimidades y he revisado y no está pasando nada porque no me siento cómoda. Entonces, en ese momento hay una invitación a ir atrás y a ver realmente de dónde viene esto. ¿Okay? Y cuando vas a sus biografías, muchas veces son personas que es su primer novio. Y tú dices, oye, la segunda pareja y la anterior, pues no rompió por ninguna traición o ningún problema, sino por cosas de la vida. Y entonces ahí, en esa indagación en la biografía, empezamos a darnos cuenta que hay algo, que hay cosas heredadas, por así decirlo, esos dolores. Entonces, si estás muy hipervigilante ante situaciones del presente que no explican ese nivel de vigilancia, pues ojito, ojito que ahí puede haber algo. Mm, mm. Y entiendo esto que es que se repite, o sea, la hija, esto lo repite en las diferentes parejas. Sí, se lo repite en sus relaciones. Es una muy buena forma de ver las heridas, cómo te vinculas. Ahí se ven mucho.
cómo te vinculas, cómo son tus tipos de vínculos. Podemos notar las heridas que estás tratando de sanar, las heridas que están sangrando ahí, cómo estás tratando de compensar cosas que vienes desde tu historia. Es un muy buen termómetro. Los vínculos que formas son muy buenos termómetros. Entonces sí, se repite y un desconcierto, porque las personas no entienden, pero es que no entiendo por qué me pasa esto, o no entiendo por qué elijo así, o no entiendo por qué me siento así. Es la sensación que no entiendo por qué me siento así, es un buen hombre o es una buena mujer, pero que no entiendo por qué pareciera que no pudiese yo estar en calma con este amor. El amor está asociado a carga, está asociado a esa hipervigilancia y agota, la persona se agota. Entonces, es muy interesante y seguro que te ha pasado a ti en tus procesos terapéuticos lo que tú puedes llegar a escuchar analizando una historia, ¿no? Porque Totalmente. Sí, el rodaje ya nos hace ver enseguida destilar lo que hay detrás de las palabras. claro, y si algo amo de mi carrera es que no dejas de sorprenderte. O sea, es impresionante. Pueden pasar, ¿sabes? Y llega una persona con una historia que tú dices, wow, porque al final, ¿qué son las personas si no historias que quieren ser comprendidas, no historias que merecen ser comprendidas? Es muy interesante lo que yo he escuchado desde estas heridas, ¿eh? Muy, muy interesante. Mm. Y en ese vínculo de madre-hija, porque la transmisión, en este caso estamos hablando de la mamá hacia la hija, ¿de qué manera se puede manifestar? Porque antes al principio yo decía a través de los silencios también, pero hay otras maneras de poder transmitir a la hija esa sensación de traición, ¿no? ¿De qué manera? Porque ¿cuál sería la trampa más común para que una hija me la hago mío esto? Cargarla. Yo te diría que hay una carga que la madre coloca en la hija a través de utilizarla para desahogarse. Que repito, no estamos buscando culpables aquí, aquí no estamos señalando, aquí estamos entendiendo que son madres con un dolor que no tienen en esos momentos las herramientas para lidiar con él y bueno, transferencia, o sea, digamos, me desahogo en lo primero que consigo, que puede ser pues el Ah, niño que está ahí o la niña que está ahí. ¿Okay? Entonces, hay una carga de la madre a la hija a través de esos pequeños secretos, a través de esos diálogos, a través del desahogo. Yo te digo que esa sería la máxima trampa, el utilizar a tu hija para tu desahogo emocional. ¿Okay? Esa es la primera que muchas personas caen y que las consultantes lo resienten mucho y te lo dicen. Es que mi mamá me utilizaba como pañito de lágrimas, es que mi mamá me utilizaba como beta, o mi mamá me hablaba mal de mi papá. Esto tampoco, aunque parezca, tampoco se hace a propósito. No es una conciencia de quiero que mi hija herede esta herida o quiero que se lleve mal con su papá y con sus próximas relaciones. Muchas veces la trampa también es te estoy protegiendo, ¿no? O sea, la trampa sí. inconsciente es te estoy protegiendo de que no te pase a ti. Mira cómo son los hombres, si hasta tu papá fue así, ¿qué tú te puedes esperar, no? Y como que ese creer que el que estoy es cuidando también es otra, ¿no? Que creo que sería una de las principales. Y esa carga, como te digo, se va resintiendo durante muchísimos años porque el sistema no está. Hay como una infancia robada, que la persona siente como que yo no, o sea, no estaba yo para enterarme de esto, no era el momento, no era necesario. Y en vez de estar pendiente de mi infancia, pues me metieron en una novela de adultos que es muy agotador, que no, mi sistema no estaba preparado para eso y que encima te lleva a posicionarte, porque de alguna forma tu madre o el padre te está llevando a que te posiciones y eso hace que en un futuro tú incluso sientas que estás en deuda con la otra figura, porque es como, oye, me robaron el derecho a amarte, que es un derecho básico, ¿no? Me lo quitaron, no me dejaron amarte, no me dejaron amarte, me Mm, hicieron verte con los ojos de una tradición que no fue a mí y que incómodo, porque recuerdo que en momentos yo sentía, ¿no? Era mi perspectiva, que como que a mi propia madre le disgustaba el amor que yo sentía por mi papá, porque también se sentía como traicionada, como que no vas a estar conmigo. Entonces, si yo a veces expresaba, como que, ay, va a venir o no sé qué, era como, ay, había como una pequeña, había momentos que había como esa pequeña burla o esa pequeña minimización o ese, ay, bueno, ¿cuál es tu amor? ¿No? O sea, como una pequeña crítica a ese, yo no vivía con mi papá me visitaba todos los días un ratico, entonces era como mi ratico, y el pensar que ese ratico lo sentí como robado porque por muchos años ella su dolor lo mantuvo. Solo entonces ese espacio, en vez de ser mi espacio de amor con mi papá, muchas veces se convirtió en un espacio de ella reprocharle lo que había pasado hace muchísimos años.
Entonces era como esa sensación de robo estuvo, y lo veo, no nada más en mí, sino que lo veo en muchas historias, ¿no? Muchas historias. Sí, porque antes, dentro de esta pregunta, decías, ¿no? Que mamá suele hablar mal de papá o critica a papá, también con la intención de proteger a la hija. Pero sí que es verdad, Altagracia, que hay momentos que hay intención. O sea, quiero provocar en ti rabia hacia tu padre porque me ha hecho mucho daño y te voy a utilizar. Y ¿No? esto es verdad. O sea, esto sí que yo lo he podido ver en mi entorno privado, pero también en consulta. Es decir, te voy a poner, es como dicen al otro, voy a hacer que nuestra hija se ponga en tu contra para devolverte el dolor que tú me has causado a mí. Esto es muy heavy. Es muy heavy y esto es un tema tan complejo, Sandra, porque a las madres se les piden que dejen de ser humanos. Es como que tú tienes que priorizar el amor y sí, se ve muy lindo en el libro, pero es que en realidad son seres humanos también. Y es muy común en los seres humanos querer formar una tribu y querer formar un equipo y sí querer vengarse también. O sea, Totalmente. Mm. no nos hagamos los tarugos, como dicen los mexicanos. O sea, sí, eso es humano. Y a veces queremos juzgar a los otros desde una posición endiosada y no, el ser humano a veces necesita esa venganza desde ese lugar de querer compensar lo que me hiciste. Es muy, sí, suena fuerte y lo es muchísimo, pero es una emoción que no te deja empatizar con tu hija. Porque lo sabemos, las emociones fuertes te apagan en la parte frontal, o sea, te apagan tu raciocinio y en ese momento no es una madre, digamos, queriendo que su hija odie a su padre. En esos momentos es una herida queriendo revancha, ¿okay? Y esa herida se lleva todo. ¿Okay? No estoy justificando, evidentemente estas personas son responsables de buscar ayuda porque merecen esa ayuda, Mm. pero es tratar de verlas como lo que son, unos seres humanos completamente secuestrados por su dolor, por su herida y queriendo pues causar un poco de dolor a quien se la generó, ¿no? Mm. Y lo terrible de eso es las vidas que tú te llevas por delante, las de tus hijos. O sea, entonces pues, hay un proverbio africano que dice, nunca te vas a poder vengar de tu enemigo, porque entonces si te vengas de tu enemigo, sus hijos van a pasar a ser tu enemigo. O sea, una cosa así dice, no lo recuerdo exactamente, pero habla de este círculo de violencia que no acaba. Pero claro, es un trabajo profundo porque los dolores que se generan dentro de las relaciones amorosas son de los más fuertes, ¿no? Entonces, también es el dolor el que se está moviendo en ese momento, más que el rol de madre. El rol de madre queda secundario ante un dolor tan fuerte, muchas veces. Mm. Muy Claro, duro. pero las consecuencias, Altagracia, es esta hija queda partida por dentro. O sea, Y, hablábamos de los bandos, ¿no? De me posiciono, eh, públicamente me posiciono a y, favor, pero secretamente estoy aliada con el otro, porque yo necesito a los dos dentro de mí que estén unidos. Pero claro, en esa batalla, la hija queda partida totalmente. Y con todo lo que implica estar partida, porque es como una cosa, si me voy a veces para la izquierda, entonces lo resiente la derecha, y si me voy para acá, y con todo lo que implica esta partida, que a veces hasta el caminar, ¿no? O sea, entendiendo esta imagen de Sí. estar literalmente partido, tus decisiones terminan, y si amo acá, entonces estoy traicionando allá, y recordemos que esa alianza con la madre no se vive solamente desde un equipo, se vive desde la supervivencia. Sí. Entonces, soltarla es literalmente creo que me voy a morir, porque esa alianza me ayudó a sobrevivir en ese ambiente tan hostil, porque son ambientes hostiles. ¿Okay? Entonces, sí, esto es importante que se diga porque esa oyente que de pronto se pueda dar cuenta que está cayendo en eso, puede entender o sea, que pueda realmente ser consciente de las consecuencias que puede tener las decisiones que están tomando. Eso siempre trato yo psicoeducar mucho, bueno, es lo que amo, es lo que más hago. Usted puede hacer lo que quiera, pero yo te voy a dar la información para que usted sea consciente de de eso, lo que puede conllevar, ¿no? Eso puede conllevar y al final los hijos crecen. Yo siempre se lo digo, hay madres que dicen, no, pero es que, o padres, que se lo tiene manipulado, que no sé qué, va a crecer, es que va a crecer y va a sacar sus conclusiones, que no siempre Sí. tenemos 5 ni 8, que la gente crece y la gente voltea y la gente saca sus cuentas.
Y eso pasa, y de hecho, cuando llegan las personas acá, ya se dieron cuenta de muchas cosas y a veces no saben ni qué hacer con toda esa información que ya tuvieron, porque al final ahora resulta que mi mamá no era la víctima, sino que justamente de víctima pasó a ser victimaria. Y es fortísimo también enterarte de eso, ¿no? Y duele. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora con esto que me robaron, qué hago? ¿Y ahora con la niña que no fue niña, qué hago? ¿No? Es un montón. ¿Y ahora con lo que no le di a mi papá, qué hago? O lo que no le di a mi mamá, qué hago? Es un montón de heridas que se abren por un dolor que no pudo ser o no se procesó de la manera, sí, pues, de la manera adecuada, ¿no? Ya ahí estamos todos traumados y entonces tenemos que acabar yendo a terapia buscando, bueno, y te puedes tirar años, No, no, años intentando buscar tu centro y ocupar tu lugar, porque no sabes ni dónde colocarte. no, y a veces te toca es simplemente aceptar que ese hueco va a estar ahí. Es otra parte, la aceptación radical de, por ejemplo, una infancia perdida. Dime tú, Sandra, ¿cómo la recuperas? Ya, ya. La recuperas. O sea, y lo que queda es, sí, hay muchos actos simbólicos donde tú puedes conectar con esa niña, pero es que eso ya, esa plata se perdió, como dicen los, eso ya se perdió. Y ahí lo que toca es entender que vas a tener ese huequito y alrededor de ese huequito sembrar flores y que crezcan flores, pero esas, hay cositas que lo que queda es aceptarlo y aprender a vivir con eso. Es una realidad. Sí, es verdad. Lo importante es que se transforme en recuerdo, que no quede en forma de trauma, sino que sea un recuerdo. Claro, y que lo aceptes, que lo integres y que desde esa integración puedas vivir tu vida sin que esto se siga afectando. Pues es el problema del trauma, que el trauma está en el presente, ¿no? Y el Sí. recuerdo ya queda en el pasado. Muy bien. Mm. Bueno, ya hemos hablado que tú lo has mencionado varias veces, al principio del podcast ya lo he mencionado, que tú esto lo viviste. ¿Tú recuerdas el momento concreto en el que dijiste por dentro, esto no ha empezado conmigo, esto no es mío? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Fue de golpe o fue paulatinamente? Sí, fue paulatino. Fue una cosita, un golpito, un golpecito tras otro, tras otro, tras otro, hasta que se rompió. Ese comentario, por ejemplo, lo recuerdo mucho. Estaba yo adolescente, recuerdo ese comentario de, pero bueno, ¿a ti qué te pasa? O sea, compórtate, ¿no? O sea, que tú no eres la mujer, ¿no? Recuerdo mis celos con las parejas también, pero es que eran celos desproporcionados. Eso también me empezó a llamar mucho la atención cuando empecé a estudiar psicología, como que, uff, literalmente era sí, era un odio de mujer a mujer, ¿sabes? Era una cosa encarnada y yo pues era una niña, eso lo recuerdo muy bien. Recuerdo la vigilancia a mi papá, ¿no? Revisarle el teléfono y las cosas que eso conllevaba, porque imagínate yo siendo niña 13, 12, enterándome de cosas de adultos. Lo que te digo que estas son bolas que se siguen alimentando y se siguen alimentando. Entonces todas esas cosas fueron como que sumando, 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 hasta que llegó un momento que estudiando a través de podcast, a través de información que te va llegando, tú dices, wow, es que esto es lo que yo tengo. A ese momento en el que tú dices, sí, esto existe, que esto me lo podían heredar, esto existe, que estos traumas. Fue estudiando cuando ya realmente le pongo nombre a las cosas. Ya todo venía como que, esto está raro aquí, esto está raro allá, esto está raro acullá. Pero ya fue en la universidad, sí recuerdo que muchas cosas se vinieron abajo. Muchas estructuras era esto hay que volverlo a hacer porque esto no está bien. Y en ese momento son tantas emociones que se te despiertan. Hay mucha rabia, justo por eso robado. Hay mucha rabia porque también dices, esta interpretación no es mía, esta interpretación no es mía, esto no lo viví yo así. Una de las cosas que yo sentí que fueron muy fuertes era el sentir que como que debía amor que no se me permitió dar, ¿no? Era como que, uy, yo me posicioné y fui extremadamente injusta y ahora quiero como que hasta compensar un poco todo eso que no pude dar en esos momentos porque estaba pues llena de rabia que no me pertenecía, porque y mírate que fue un sistema muy extraño, no extraño, porque realmente cuando escuchamos historias sabemos que pasa muchísimo, pero es que no era nada más mamá, a veces te enterabas de cosas por una tía, por otros adultos, por un vecino, o sea, adultos que empiezan a hablar delante de los niños sin darse cuenta pues que es un niño, o sea, que no pareciera que no tuvieran esa, pareciera no tienen ese filtro, esa conciencia del daño que le puedes hacer. Entonces fue también enterarme de cosas así desde otros lugares y en el momento en el que ya me cayeron las lochas, como decimos los venezolanos, fue un reconstruirse.
un reconstruir mi relación, un separarme de decir, esta historia no es mía, esa Mm, separación con mamá de esto es tuyo, esto es mío, un amar de manera distinta. Puedo amarte, pero no necesito cargar con tus batallas. Esta batalla no es mía y duele, ¿no? Porque como estás acostumbrada a estar ahí, te sientes que estás ahora tú traicionando, ¿no? Estás soltando la causa y no, esta causa que realmente nunca fue mía. Y aprender a posicionarte en yo soy la hija y yo soy la hija. Y si tengo algún juicio, va a ser desde la posición de hija, no de ningún otro lugar, ¿no? Entonces fue largo, fue largo, fue poco a poco el darme cuenta y fue largo el camino hasta llegar a una comprensión de la situación y poder salirme completamente. mm, mm. Justo ahora te iba a preguntar, que ya me la has contestado, la pregunta cuando la herida se activa, ¿no? ¿Qué es lo que más manda? Entonces tú me hablabas de rabia, de celos, luego como de culpa también, ¿no? Sí, una bola emocional. Sí. Habla emocional. Sí, yo te diría que en mi caso, porque claro, entendemos que cada historia es singular, hubo mucha rabia, mucha rabia. Que ya yo venía desde ese lugar, ¿no? Porque antes era rabia hasta esta persona por lo que hizo y luego entonces la rabia porque me metieron. Era como que, ¿para qué me meten en este cuento, no? Y luego de esa rabia la tristeza. Pues Mm, la tristeza por mí y también por la otra persona, porque entender que su historia también era muy complicada y por eso lo hizo y qué triste que viviera eso y qué triste que lo viviera yo y que... Y entonces luego la culpa por lo que dentro de ese sistema no hice, como ese amor que no di, y ya luego, pues bueno, luego vas llegando a la aceptación. Y ojo, esto llevó tiempo, había momentos que a mí se me despertaban rabias así. A ver, yo pasé tanto tiempo detestando a una de las mujeres de mi papá, tanto, no nada más como mujer, sino como niña también, porque esta persona tampoco es que ¿sabes? No era ninguna perita en dulce, entonces también me hizo daño a mí desde mi niña, entonces fue como que una bola que me costó mucho tiempo, estaba yo grande, me recuerdo grande teniendo momentos supremamente incómodos con este personaje, ¿no? Entonces son cosas que tú dices, ¡guau! Cuando ya tú crees que ya todo está superado, de repente tienes un sueño donde entras a golpe a esta persona o donde la juzgas y ya. ¿por qué tenías que haberte metido aquí? ¿Qué estabas pensando? Y tú dices, wow, qué sorprendente lo mucho que siguen había habiendo pedacitos que puedan salir en determinado momento. Claro, eso lo sabemos ya con lo que hemos estudiado, que eso puede salir, que eso va a estar ahí. Por eso te digo, parte del trabajo es aceptar que algunas cosas pues van a estar ahí, que a veces se pueden despertar un poco más o menos, pero ya no toman tus decisiones, ya no interfieren en tu presente, ya es como dices tú, es un recuerdito que queda ahí. Mm. Desde tu mirada clínica, Altagracia, y claro, también desde tu mirada humana, ¿qué puente hay, que ya hemos hablado un poquito, entre esta herida y vivir vínculos intensos, ya una vez adulta? Es un Porque problema. todo esto tuviste, luego, en tu caso, tuvo consecuencias en tus relaciones de pareja. Ujú. Pero a nivel general, a nivel clínico, ¿qué es lo que se despierta ahí en esos vínculos tan intensos? Principalmente con la pareja. Traumas de apego, Sandra, traumas de apego. O sea, yo creo que como clínicos siempre vamos a estar agradecidos a esta teoría que nos hace entender tantas cosas. Eh, Cuando tú vas creciendo, no tienes una figura disponible, ya sea porque no está o porque te la quitan a nivel simbólico, porque te la desdibujan y la otra está sumida en un dolor y ese dolor, como bien decimos, lo respiras, lo observas, lo sientes, porque sientes ese odio, un odio que tu cuerpo no está hecho para, todavía preparado para siquiera entenderlo y estás ahí con una rabia literal, rabia asesina, es un montón lo que sientes, porque el trauma que no se supera se actúa, y muchas veces lo actúan los hijos, cuando yo no lo he trabajado, se actúa desde otros escenarios, entonces este trauma de apego, de no sentirme segura, de sentir que mis figuras lo que dijiste tú, al estarse peleando, pues queda una como dividida, no hay una unidad, no hay una unidad de criterio, no hay una unidad de valores, no hay una unidad de Ya. acción, no hay una unidad de reglas, ¿no? Lo que es permitido aquí, pues aquí no, aquí tengo que callar y aquí no, deja de ser auténtica porque tienes que desdibujarte según el ambiente donde estés. Todo eso genera un trauma de apego muy profundo que termina llevándote a emociones intensas, relaciones intensas, caos, caos.
Entonces aquí hay tiene que haber una reparación del apego y con eso una reparación del sistema nervioso. O al somático. Sí, 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 Estamos sí, hablando ya a nivel somático. sí, 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 porque muchas de estas heridas se crean previamente al sistema frontal, o sea, estamos hablando de 1 a 6 años y eso es netamente emocional y si tu mamá te usa, y hace poco tuve una consultante que me dijo, o sea, había tenido este problema con mi papá, se fue a mi cuarto a abrazarme y me despertó. Y entonces yo tenía como 5 años y yo sentía como iba yo regulando Wow. a mi mamá y me sentí que yo tenía que salvar a mi mamá porque yo sentí como la fui regulando a ella y yo dije, wow, o sea, literal mi cara también fue así, wow, wow, lo que hay gente le toca vivir. Y de verdad para escribir un libro con lo que tú escuchas, de este tipo de heridas, con lo que tú escuchas, ¿no? Este un caso que muy llamativo, además, hace muchos años, por eso me permito hablar de ellos, que la mamá llevaba a su hija a ir a buscar al amante de los padres. O sea, como que la llevaba, sí, esa cara es la que tú pones, como que cómo puede pasar esto, cómo puede pasar esto. Entonces la llevaba y eran los viajes de los sábados, iban los sábados a buscar a dónde estaba esa mujer para irla a confrontar e irle a formar lío. Ese era el viaje sabatino de mi consultante. O hubo otras consultantes que me dicen, una que me dijo una vez que ella trabajaba para la mamá. Ella se quedaba escondidita para averiguar la clave del teléfono del papá, para que después la mamá pudiera abrir el teléfono del papá. O sea, es como que imagínate, la niña en vez de estar 5 o 6 años, en vez de estar sentada jugando, está pendiente de una batalla que no es de ella y que le quita tanto. Ese es el problema, es que no nada más estás quitando juego, le estás quitando la infancia, le estás quitando la oportunidad de conectar con su autenticidad, con sus emociones. Es un robo desmedido, o sea, es un robo desmedido. Cuando sacamos a los niños de su mundo infantil para llevarlo a un mundo adulto hostil, ni siquiera este solamente sino un mundo adulto hostil. Es un montón. Buah, es que me ha impactado, la historia esta de... Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que me ha venido la imagen de un oso de peluche gigante. Literal, literal. Sea, coge No. un oso de peluche gigante, porque es que Estaba en ese abrazo a mí lo que me venía era un intercambio de energía en el que la madre le iba depositando en el cuerpo de la niña todo su malestar y su dolor. totalmente, totalmente, es lo que te viene, totalmente es lo que te viene, porque este es justamente el problema también, uno de los problemas principales, la madre descarga, pero la hija carga, ¿ok? Carga, exacto, tal Y cual. se carga un montón, no nada más a nivel de que me regulo contigo, porque al final somos seres humanos y nos corregulamos, sino cuando yo me desahogo vomitando esto, yo descargo y la hija carga, Y ¿ok? hace sí, sí, hace de contenedor. Incorrecto. Para las que nos están escuchando, Altagracia, si, y se reconocen con esto que estás explicando, porque ahora me voy dando cuenta que yo creo que hay muchas mujeres que se están reconociendo en esto, porque de historias de estas, yo creo que muchísimas familias. ¿Podrías darnos 3 claves o 3 llaves de salida? O sea, 3 pasos concretos para empezar a reparar la confianza. No sé, por ejemplo, en el cuerpo, en los límites, en el amor. ¿Qué nos dirías? Wow, te diría cuerpo. Me encanta que digas el término cuerpo porque te diría que hay una secuencia que yo utilizo con frecuencia que es cuerpo, reflexión, acción. Cuerpo, reflexión, acción. ¿Okay? Le digo a la gente, epa, cuerpo, reflexión, acción, porque las personas quieren actuar sin haber reflexionado y sin haber calmado el cuerpo. O se quieren poner a reflexionar sin haber calmado el cuerpo primero. Y bien sabemos que si yo me pongo a hacer una reflexión con el cuerpo activado, voy a ver peligro donde no hay y no voy a tomar decisiones en un lugar digamos, en confianza. Entonces, lo primero es el cuerpo a través de una calma, a través de repeticiones de seguridad para el cuerpo, que ahora se lo tienes que dar tú. Eso es lo importante, se lo tienes que dar tú. Entonces, respiraciones, contactos, toques compasivos, para que tu cuerpo sepa que ahora está en un lugar seguro. Mm, ¿Okay? Empieza a estar en un lugar seguro. Eso es repetición, repetición. No esperemos estar alteradas para hacer esto. Eso es todos los días, varias veces al día yo puedo, ¿sabes? Hacer este contacto con mi cuerpo para que él empiece a estar con esa sensación de seguridad reiterada, que se sienta seguro, ¿ok? Una vez hecho esto, empiezo a hacer mis reflexiones y a empezar a poner cada cosa en su lugar, lo que bien decías tú de los límites, ¿no? Empezar a decir, ok, ¿cómo tengo que reorganizar esto? ¿Okay? Y en estas reorganizaciones,
va a costar, ¿bien? Porque lo que te decía es que el sistema se activa cuando me estoy alejando y se me estoy poniendo acá, me estoy poniendo allá. Entonces empezar a poner esos límites de una manera sana, de una manera, acompañarte a poner esos límites, acompañar tu sistema a poner esos límites. Entonces, no voy a participar o mamá, porfa, no me hables mal de mi papá, o sea, no me metas en este cuento, así ya de adulta, o bueno, esto ya no es asunto mío, o me voy sacando, o me voy sacando de posición de pareja y me pongo en mi posición que la que yo estoy, de hija, este es mi papá y yo, ¿sabes? Empezar a irte organizando, ir tomando tu silla, porque tu silla de hija, tú te paraste y te fuiste a estar metiéndote donde te metieron, ¿no? Entonces es como que volver a ocupar ese lugar de silla y contenerte cuando obviamente tu cuerpo va a querer meterse o va a querer salir a defender o va a querer decir, no, me contengo y vuelvo a mi lugar, ¿no? Manteniéndote ahí. Y aprender a amar, que es desde lugares donde empiezo a entender que puedo confiar y que confiar no significa una entrega desmedida o no significa que tengo que estar completamente desprotegida, sino que voy aprendiendo a soltar, a dar confianza en la medida que el ambiente me lo vaya permitiendo, al medio que el vínculo me lo vaya permitiendo, ¿no? Me voy diciendo que esta persona está portándose, suelto, esta persona, suelto, me voy mostrando vulnerable, voy aprendiendo a abrirme. Entre mis vínculos amorosos, que no estoy hablando solamente de pareja, ¿no? Quiero que se entienda, pues ser amistades, esos vínculos que te permiten amar desde un lugar seguro. Es muy importante poder vincularte de manera adecuada en hoy, porque esos problemas, esos traumas de apego te impiden unos buenos vínculos en el presente. Entonces, a través de yo ir aprendiendo a vincularme, también voy sanando este sistema que ahora sí se siente seguro, no nada más conmigo, sino con otra persona. Entonces sería conectar mucho con tu cuerpo, a través de tu cuerpo, empezar a poner esos límites y dentro de esos límites poder amar de una manera sana, ¿no? Mm, Las tres mm. cosas que te diría. Precioso regalo para las oyentes. Yo no sé, Altagracia, si tú en terapia, en consulta, trabajas con frases reparadoras. La suelo usar, sí, sí, sí. No, claro, sabes que cada cabeza es un mundo, cada caso es distinto, pero sí. Las uso, sí. ¿Tendrías alguna ahora para decir a una hija que ha sentido esta traición no siendo suya y a una madre que transmitió esa herida? ¿Se te ocurre alguna? Sí, 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 sí. En cuanto a la hija, te diría, puedes amar sin tener que cargarte, sin tener que asumir cosas que no son tuyas. El amor sin cargas es válido. O sea, puedes amar sin tener que cargarte, puedes amar sin asumir cosas que no son tuyas. Ese amor es Mm, posible. Ese amor ábrete la puerta a ese tipo de amor que no conlleva ese sacrificio, no conlleva esa carga de cosas que no son tuyas. ¿Okay? Sería ese recordatorio. Sueltas las cargas que no son tuyas y permítete amarte desde ese lugar. Vamos a organizando un poquito mejor la frase. Y en cuanto a la madre, Bella, te diría que sanar tú, sanar tú es el mejor regalo que puedes hacerle a tu hija. ¿Ya? Si realmente quieres protegerla, dedícate a sanar tú. Sanar tú es el mejor regalo que le puedes. Tu sanación es el mejor regalo que le puedes dar a tu hija. responsabilizarte. Correcto. Eso incluye responsabilizarte y incluye verte con compasión, incluye trabajarte e incluye totalmente hacerte cargo, básicamente. Hacerte cargo, Mm. tal como estás diciendo. Nos quedamos con estas dos frases. Vale. Una para la hija, otra para la madre. Y para cerrar, Altagracia, ¿dónde te pueden encontrar las oyentes? Y los oyentes, porque también hay hombres que escuchan el podcast. Muy bien. Psicomadán en el Instagram, yo creo que ahí es donde mejor va a poder ver mi estilo, aprender conmigo, que es un gran honor que me dan las personas. Así que Psicomadán, @Psicomadán, por allá los espero con todo el gusto. Sí, la verdad, lo recomiendo porque tiene un estilo muy propio, Altagracia, a la hora de hacer los reels. Son muy personalizados y son muy, muy pedagógicos, porque la verdad es que de cada reel aprendes un montonazo. Entonces,
Yo os animo de verdad, así que si no la seguís, porque igual sí que hay mujeres que están viendo este vídeo o escuchando este podcast y diciendo, sí, ya la conozco, yo hace mucho que sigo así como Madame. Pues sí, allá los espero y muchas gracias por tu palabra, de verdad se hace con todo el amor del mundo y con toda la pasión, tú lo sabes, a esto se requiere mucho amor y pasión para Sí, llevarlo a cabo, así sí. que Si no, no llegamos. Si no, si no no, llegamos a los... ya, No, no, es que si no, no llegamos ni a las conciencias ni a los corazones. totalmente, totalmente, así que sí, hay mucho amor detrás y allá los espero. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Altagracia. Estás a tope, lo sé. Nos ha costado un poquito encontrar una fecha, así que para mí es, bueno, un honor que hayas podido darme este espacio para poderlo luego transmitir a tantas mujeres que necesitan saber de esto. Así que muchísimas gracias. Un besito muy grande, Altagracia. Gracias a ti y a todos, que estén muy bien, Sandra. Muchísimas gracias por este espacio tan valioso. Muchas gracias. Y a todas las oyentes y las que estáis viendo este vídeo, nos vemos en el próximo podcast. Un besito.